Es incuestionable que vivimos tiempos de grandes inquietudes de tipo espiritual. En el mundo, hoy más que nunca se debaten abierta y permanentemente innumerables teorías, autores, escuelas, que abordan con los más variopintos estilos una interminable lista de asuntos relacionados con los más elevados propósitos de la existencia humana. En el mundanal bullicio, en el caos de una sociedad moderna fundamentada en el culto a la personalidad y el dinero, escuelas y autores afirman tener las pistas para conducir al hombre a un nuevo y superior estado de su evolución, según afirman, espiritual. Orientarse en el laberinto de las teorías resulta más que imposible. Raro es aquel que en la telaraña de tantas ideas contradictorias logra en verdad hallar el camino secreto. A la par del tormentoso mundo del mercadeo de almas, nunca como ahora se había visto un interés tan grande por profetas y profecías fatalistas. Los últimos años han estado marcados por el auge desmesurado de información siempre creciente en torno al fin del mundo, asunto que ha sido muy bien explotado por el llamado séptimo arte, el cine. Se exhiben en la pantalla grande películas que hacen gala de los últimos avances técnicos en efectos digitales. Los ojos de los asombrados espectadores ven cómo nuestro planeta se desborona en pedazos o bien se convierte en un gigantesco cubo de hielo. Películas que muy superficialmente encuentran sustento en alguna teoría científica, como la inminente posibilidad del choque de un asteroide de grandes proporciones con la Tierra, o la crisis del calentamiento global, o bien en las profecías mayas, muy de moda en el naciente siglo XXI, o en las profecías del mundialmente conocido Miguel de Nostradamus. Incansablemente vemos repetir en todos los medios a nuestro alcance revistas, libros, radio, televisión, cine, internet. El fin se acerca, los mayas así lo predijeron. El 2012 marcará un cambio fundamental en el hombre y el planeta. Una amalgama muy poco homogénea y clara de ideas catastrofistas que despiertan ya el interés de algunos, el temor de otros o bien el sarcasmo y la burla de los cientifistas escépticos. Este es un tema que indiscutiblemente ha cobrado un vigor nunca antes visto en medio del torbellino general de las actividades humanas. Absurdo sería negar los cambios que a nivel global estamos viviendo. Muy a pesar de ese bombardeo de información cada vez más sensacionalista y con secretos fines económicos, hay un lujo que no podemos darnos, el de la ingenuidad. Ingenuidad es creer, es estar convencido de que nada está pasando. Resulta claro para el entendido que como humanidad nos precipitamos irremediablemente al abismo que nosotros mismos hemos cavado. El deshielo de los polos ya es un hecho. En los últimos años hemos visto el aumento en frecuencia y fuerza destructiva de huracanes y tormentas. Con certeza absoluta podemos decir que el daño al planeta ya es irreversible. La gran naturaleza se revela, tiembla la tierra, despiertan los viejos y adormecidos volcanes. Doquiera, en el acontecer mundial, se escucha del aumento desastroso del hambre y la pobreza. Es bien sabido que el desplome económico de la superpotencia mundial, Estados Unidos, afectó muy gravemente a todos los países del mundo y muy especialmente a los más pobres. La delincuencia va creciendo día con día. En la sociedad moderna hemos aprendido a vivir con miedo. Ya no es posible caminar libremente y sin cuidarse las espaldas. Las calles de las grandes urbes se han convertido en el campo de batalla de policías y bandidos. Ya ni en nuestra propia casa nos sentimos seguros. La tercera contienda mundial cada día se hace más cercana y todos sabemos que de llevarse a cabo sería el fin de la humanidad, tal como la hemos conocido.
desconocido. Es en este punto donde salen a nuestro encuentro autores y escuelas espiritualistas con sus propuestas de salvación fundamentadas en el dogma de la evolución, o con sus falsas esperanzas de un mundo mejor con la llegada del final del calendario de la cuenta larga del poderoso pueblo maya. En modo alguno pretendemos herir delicadas susceptibilidades. Debemos enfatizar la idea básica de que en el ambiente cultural y espiritual de la humanidad contemporánea coexisten varias instituciones venerables que muy sinceramente creen conocer el camino secreto y que sin embargo no lo conocen. Permítasenos decir con gran solemnidad que este documental no pretende hacer crítica destructiva. Enfatizamos, y es claro que no se comete un delito. Obviamente, y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos pronunciaríamos contra ninguna mística institución. A nadie podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente. En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto. Se le cita, se le nombra, mas la gente no lo conoce. Sin embargo, muy a pesar de lo antes expuesto, es muy probable que algunas personas de muy buenas intenciones y radicales en sus creencias se sientan incómodas y hasta ofendidas y atacadas en sus doctrinas y convicciones. Y no es para menos. El contenido de este documental es extremadamente revelador. Es apenas normal que ante la deslumbrante luz de la verdad, algunos se sientan cegados y les cueste trabajo aceptar lo que sus ojos ven y sus oídos oyen. Toca ahora decir, y aún con la posibilidad de ser malinterpretados, que este documental lleva impreso el sello del fuego de la sabiduría arcana y auténtica. Es nacido de una espiritualidad científica y demostrable. No es una obra surgida del acaso, del es posible, ni con propósitos oportunistas o con fines personalistas. Prepárate, caro investigador. El momento ha llegado de conocer la verdad. Se hace indispensable analizar, inquirir, profundizar, pero con gran seriedad. Los tiempos del fin han llegado. Estamos ahora viviendo los graves acontecimientos anunciados por los grandes profetas de ayer, de hoy y de siempre. Y solo resta esperar con sangre fría la hora terrible del castigo final.
1947 quedará escrito como uno de los años más trascendentes en la historia de la humanidad, no solo por la inclaudicable lucha de los nacionalistas hindúes bajo la guía espiritual de Mahatma Gandhi que llevó a la retirada británica de su antigua colonia India en ese año, o por el controversial caso de Roswell y la muy cuestionable captura de seres extraterrestres, caso este reforzado por la oleada de avistamientos en todo el territorio norteamericano y negado oficialmente por las autoridades de ese país. 1947 significó el comienzo de una serie de descubrimientos arqueológicos que pusieron de manifiesto la credibilidad de las obras de algunos de los llamados primeros padres de la Iglesia. A partir de ahí, investigadores y estudiosos comienzan a tener serias dudas sobre los verdaderos orígenes del cristianismo. La idea transmitida durante siglos por la Iglesia Católica de que el gnosticismo nació al tiempo del cristianismo para competir y obtener la supremacía se viene abajo estrepitosamente. Los rollos del Mar Muerto han sido llamados el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. Milagrosamente, 2 años antes, cuando concluía la Segunda Guerra Mundial, eran encontrados en Nag Hammadi manuscritos reveladores que, en síntesis, completándose con los antes citados, esclarecían lo que con tanta vehemencia se quiso ocultar y se trató de desaparecer. Cuando Henry Charles Puech y Jean Dorés informaron en 1948 a la opinión pública de la existencia de una amplia biblioteca gnóstica en Egipto, el anuncio fue como una bomba para el mundo científico y católico. Hasta entonces, las únicas referencias sobre la existencia de los gnósticos se encontraban en los escritos de los llamados padres de la Iglesia, como Irineo, Hipólito, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Epifanio, entre otros. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Hace más de 100 años, la gran maestra de misterios mayores, Elena Petrovna Blavatsky, emprendía un ataque frontal contra el dogmatismo religioso y científico de su época en su obra monumental Isis sin velo. En dicha obra, la maestra Blavatsky había presentado reveladoras nociones como las siguientes. El sistema ritual y simbólico del cristianismo había sido copiado directamente de los misterios de civilizaciones más antiguas. La Iglesia primitiva ofrecía una variedad de versiones doctrinarias, algunas de las cuales eran perfectamente congruentes con las enseñanzas de los Vedas y del budismo. Muchos documentos originales, evangelios, cartas, epístolas, textos apocalípticos, entre otros, habían sido destruidos o adulterados. La doctrina de la revelación de las Escrituras era evidentemente absurda por las contradicciones internas, incluso de lo que sobrevivió a la primitiva Inquisición. Blavatsky se refería esencialmente a las diferencias doctrinarias de los apóstoles Pedro y Pablo. Es claro que Blavatsky no se pronunció jamás contra la esencia del cristianismo y de ninguna religión. La ilustre maestra recomendaba diferentes aspectos en el estudio de las religiones. Las religiones como manifestaciones históricas que como tales tienen su desarrollo en el tiempo y el espacio. El contenido moral de las enseñanzas adaptado a las necesidades específicas de un pueblo y que tiende a mezclarse con sus costumbres particulares. La doctrina esotérica de todas las religiones que es universal.
Los principios religiosos, que son siempre los mismos, se expresan fundamentalmente a través de símbolos, emblemas y parábolas que tienen más de un significado y que solo pueden ser interpretados por aquellos pocos poseedores de las claves herméticas del saber oculto. Sabiduría que, dicho sea de paso, estaba reservada a aquel grupo de hombres selectos que poseían las cualidades espirituales y morales que permitían mantener en buen resguardo el alma de la doctrina de los profanos y profanadores del templo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es bien sabido que toda verdadera religión siempre tuvo a la par su escuela preparatoria, donde aquel, hombre o mujer, con auténticos anhelos de conocimiento, era conducido muy sabiamente por las diferentes escalas de la gran sabiduría universal. Muchas sectas o iglesias cayeron en absurdos morales y doctrinarios por haber olvidado la esencialidad fundamental de toda religión. Lo que cambia son las formas. Los principios religiosos son siempre los mismos. Lo que toda religión busca es la unión de lo humano con lo divino. Habiéndose perdido el significado esotérico gnóstico de la enseñanza, se antepusieron los secretos e inconfesables intereses de los líderes corruptos. Los auténticos depositarios del conocimiento continuaron su imponente labor en secreto. Si supieron amar a sus verdugos, nadie ahora bien documentado podría negarlo. Así ha quedado escrito. La verdad solo aguardaba el milagroso momento de ser descubierta. Yuma comenzaba a ponerse nervioso. Algunas de sus cabras estaban subiendo demasiado alto en los acantilados. Entonces decidió subir él mismo hasta donde ellas estaban para traerlas de regreso. Yuma no sabía que, al comenzar su escalada ese día de enero de 1947, aquellas cabras extraviadas lo involucrarían en lo que sería el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Estos pensamientos estaban muy lejos de su mente cuando vio dos pequeñas aberturas de una de las miles de cuevas en aquellos áridos acantilados en la costa noreste del Mar Muerto. Arrojó una piedra por una de las aberturas, lo cual produjo un sonido inesperado que lo sorprendió. ¿Qué más podía haber en esas cuevas que un tesoro? Llamó a sus primos Khalid y Mohamed, quienes subieron a escuchar la excitante historia. Sin embargo, se estaba haciendo tarde y había que arrear a las cabras. Regresaría al día siguiente. Tal vez sus días de perseguir cabras habían terminado una vez que el tesoro fuera descubierto. El más joven de los tres, Mohamed, despertó al día siguiente antes que sus compañeros buscatesoros y se encaminó a la cueva. El piso de la cueva estaba cubierto con escombros, incluyendo cerámica rota. Sobre la pared había una cantidad de jarras delgadas, de las cuales algunas todavía tenían sus cubiertas de forma redonda. Impacientemente, Mohamed comenzó a explorar el interior de cada jarra, pero no encontró ningún tesoro.
solo algunos pergaminos amarrados con trapos verduzcos por el tiempo. Más tarde, al regresar con sus primos, les dio las malas nuevas. No había ningún tesoro. Los pergaminos que esos niños beduinos sacaron de aquella oscura cueva aquel día y los días siguientes serían reconocidos como el mayor tesoro manuscrito jamás encontrado, los primeros 7 manuscritos de los pergaminos del Mar Muerto. Estos pergaminos revolucionarían al mundo arqueológico y le darían a un equipo de traductores una tarea gigantesca que aún hoy en día no se termina. La historia de cómo esos pergaminos viajaron de las manos de unos jóvenes pastores beduinos hasta los ojos escudriñosos de los académicos internacionales es más extraña que una ficción. Aunque todos los detalles de los siguientes años probablemente nunca se conocerán, lo siguiente es lo que se sabe. Después de colgar de un poste de una tienda beduina por cierto periodo de tiempo, los 7 pergaminos originales fueron vendidos por separado a 2 anticuarios árabes en Belén. De ahí, 4 fueron vendidos por una pequeña cantidad a Atanasio Samuel, sirio ortodoxo metropolitano, en el monasterio de San Marco en la vieja ciudad de Jerusalén. Estudiosos de la Escuela Americana de Investigación Oriental, quienes los examinaron, fueron los primeros en darse cuenta de su antigüedad. John Treder las fotografió a detalle y el gran arqueólogo William Halbrick pronto anunciaría que los rollos pertenecían al periodo entre 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Entonces se hicieron los primeros anuncios de que los manuscritos más viejos jamás descubiertos habían sido encontrados en el desierto de Judá. 3 de los manuscritos encontrados por los muchachos beduinos fueron vendidos a Eleazar Lipa Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea y padre de Yigal Yadin, general del ejército israelí, quien después se convertiría en un famoso arqueólogo y excavador de Masada y Azor. El drama de estos eventos fue acentuado debido a que estos eran los últimos días del periodo del mandato británico en Palestina y las tensiones entre la población árabe y judía eran muy grandes. Esto hizo que la examinación de los manuscritos por los académicos fuera extremadamente peligrosa. Finalmente, todos los manuscritos llegaron a la Universidad Hebrea bajo otro conjunto de circunstancias extrañas. Después de haber recorrido los Estados Unidos con sus 4 pergaminos y no haber encontrado comprador interesado, Atanasio Samuel publica un anuncio en el Wall Street Journal. Por coincidencia o providencia divina, Yigal Yadin se encontraba en Nueva York y leyó el mensaje en el diario. A través de intermediarios, pudo comprar estos invaluables manuscritos por una cantidad cercana a los $250,000 americanos. En febrero de 1955, el primer ministro de Israel anuncia que el Estado de Israel había comprado los pergaminos y los 7, incluyendo los comprados anteriormente por el profesor Sukenik, se conservarían en un museo especial de la Universidad Hebrea llamado Santuario del Libro, donde se pueden ver el día de hoy. El anuncio sobre los manuscritos motivó fervorosas búsquedas en el área de los descubrimientos originales. Una expedición arqueológica oficial se inició en 1949, la cual eventualmente resultó en el descubrimiento de 10 cuevas adicionales que también contenían pergaminos. Entonces los arqueólogos desviaron su atención a una cercana ruina llamada Kirbet, ruinas de Qumran, las cuales se asumió eran los restos de una vieja fortaleza romana. Después de etapas de excavación intensa, los académicos no tenían duda alguna de que los manuscritos tuvieran su origen en una comunidad judía que floreció entre los años 125 a.C. y 68 después de Cristo. Los pergaminos habían sido guardados de forma precipitada en las cuevas, mientras que la comunidad huía de la invasión del ejército romano, quien se encontraba en Judea para acabar con la revuelta judía de los años 66 a 70 después de Cristo. Era evidente que en las construcciones abandonadas el ejército romano estableció una fortaleza. Bodegas, acueductos,
Baños rituales y un salón de asambleas fueron todos descubiertos. Uno de los cuartos más interesantes, el escritorium, identificado por 2 tinteros y algunas bancas para los escribas. Fue en este cuarto donde muchos, si no es que todos los manuscritos fueron copiados. Los manuscritos descubiertos contienen fragmentos de cada libro de las escrituras judías del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. Sobresalen 19 fragmentos de Isaías, 25 fragmentos de Deuteronomio y 30 fragmentos de los Salmos. El virtualmente intacto rollo de Isaías, el cual contiene algunas de las más dramáticas profecías mesiánicas, es 100 años más antiguo que cualquier otro manuscrito de Isaías conocido previamente. Los textos bíblicos de Qumran concuerdan sustancialmente con el texto masorético, las Septuagintas y diferentes traducciones del Antiguo Testamento que usamos en la actualidad. Ahora tenemos evidencia dramática de que las más de 300 profecías mesiánicas claves contenidas en el Antiguo Testamento actual son las mismas profecías mesiánicas que existían antes de que Jesús caminara sobre esta tierra. No hubo ninguna fabricación después de los hechos. No hubo ninguna conspiración. Simplemente, Jesús cumplió con los requisitos del Cristo cósmico, basado en las tradiciones esotéricas del pueblo hebreo. Desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, una sola e insidiosa pregunta ha estado rondando la imaginación, generando excitación, angustia y tal vez terror. Esos textos salidos de tan cerca de la fuente y que a diferencia del Nuevo Testamento nunca habían sido corregidos ni tocados, ¿podrían arrojar una nueva y significativa luz sobre los orígenes del cristianismo, sobre la llamada iglesia primitiva en Jerusalén y quizá hasta sobre el propio Jesús? ¿Podrían contener algo comprometedor? ¿Algo que cuestionase y quizá hasta refutase las tradiciones establecidas? Si ya de por sí el hecho de encontrarse con tan maravillosas joyas del Antiguo Testamento despertaba una inusitada fascinación en los académicos, el mayor hallazgo en beneficio del gnosticismo universal tenía que ver con los manuscritos que hablaban de la comunidad, los llamados libros, el manual de disciplina o norma de la comunidad, la más importante fuente de información acerca de los habitantes de Qumran que describe los requisitos para aquellos que deseen ingresar a la hermandad.